Magistrada Erika Isela Castillo Vega, quien es licenciada y especialista por la Universidad Autónoma del Estado de México y por la Universidad Austral Argentina, maestra de Derecho Comparado, maestra de Derecho de Amparo, maestra en Derecho Procesal Civil, doctora en Derecho, ha realizado estudios de postdoctorado en Derecho, es titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, de las cátedras Bienes y Asociaciones, Personas y Derecho de Familia, Instituciones de Derecho Civil, Medios Alternos de Soluciones de Conflicto y Clínica de Derecho Familiar en la Escuela Judicial del Estado de México. Ha impartido diversos talleres gubernamentales en ayuntamientos y centros escolares, principalmente en materia de violencia intrafamiliar, justicia familiar y perspectiva de género. Ha sido servidora judicial por 27 años, iniciando su carrera judicial como notificadora, secretaria de acuerdos, jueza de cuantía menor, jueza de primera instancia, hoy magistrada integrante de la primera sala colegiada familiar de Toluca y también integrante de la recién instalada Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Adelante, magistrada. Mil gracias, es un honor estar aquí con ustedes, permitiéndome dirigir una charla, porque aquí no vengo a enseñarles nada, únicamente vengo a encauzar los conocimientos que ya todos tenemos como profesionales del derecho. Quizá algunos trabajen o estén en algún órgano jurisdiccional, dentro de la Procuración de Justicia, o se dediquen a postular el derecho. Y me da mucho gusto, pero mucho gusto que estemos interesados en la especialización y en el conocimiento de una materia tan importante como es la materia familiar. A mí me encomiendan comentar con ustedes lo relativo a una institución muy, muy importante en nuestros días, que es el divorcio. Finalmente, siempre he dicho, para hacer caldo de pollo, primero necesito el pollo. Y en esta figura que nos ha tocado analizar el día de hoy, es necesario que sepamos los aspectos generales en torno a el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es el fin del matrimonio? ¿Cómo se integra una relación de matrimonio desde el punto de vista sustantivo? En primer término, les voy a compartir, antes de continuar con esta charla, les comparto la dinámica que vamos a usar para esta interacción que vamos a llevar a cabo ustedes y su servidora. Tengo una presentación ya preparada con toda la información que ustedes van a escuchar, que les voy a compartir. Entonces, no se preocupen, pero no la quiero proyectar porque me impide ver cuál es la interacción que tengo con ustedes, saber si estoy exponiendo de manera adecuada, si los estoy aburriendo, si es necesario cambiar la temática. Entonces, para mí es muy, muy importante esta parte. Se la voy a hacer llegar a la coordinación de este gran diplomado para que se las entreguen. Así es, ustedes no se preocupen. De todo lo que voy a hablar, ustedes van a tener la información digital para que, si es de su interés, puedan profundizar en los temas que vamos a comentar. Entonces, si tienen alguna duda, alguna participación, háganme favor de hacerlo saber a través de la aplicación, levantando la manita virtual para concederles el uso de la voz. Es un grupo muy numeroso, así es que vamos a hacer las intervenciones concretas y ágiles para dar oportunidad a que la mayoría de ustedes participen, si es su deseo hacerlo de esa forma. Les decía entonces, y retomando el tema principal de esta conversación, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué debo de entender desde el punto de vista jurídico como matrimonio? En primer término, vamos a comentar que el matrimonio está constituido por una serie de deberes, de facultades, de derechos y de obligaciones. Y está protegido por el derecho familiar. El derecho familiar es uno de los derechos más bellos. Es una de las ramas del derecho que más aplicación tiene dentro de nuestra vida diaria. ¿Y por qué?
porque se tocan temas tales como las relaciones humanas, las relaciones de familia. Yo en alguna pregunta puedo decir, ¿quiénes de ustedes están casados? ¿Quiénes de ustedes son hijos? ¿Quiénes de ustedes son padres? ¿Quiénes de ustedes son hermanos? ¿A quiénes de ustedes han tenido la desfortuna o la infortuna de perder algún ser querido? Y todos estamos involucrados en este derecho de familia. Tan es así que se ha hablado de la constitucionalización del derecho de familia. Imagínense lo importante que es. En esta rama del derecho, los operadores jurisdiccionales y los postulantes pueden solicitarlos, se abran formas de interpretación muy amplias y tiene principios de aplicación muy benévolos, como la suplencia de la deficiencia de la queja, cuando hablo del interés superior de la infancia, cuando hablo de juzgamiento con perspectiva de género, cuando hablo del juzgamiento con perspectiva de discapacidad, cuando hablo de la aplicación de los protocolos de la Corte en las diversas áreas que integran la relación familiar. Entonces, es una rama del derecho muy noble, que permite al operador jurisdiccional, no, y cuando digo operador jurisdiccional, no me refiero nada más a los juzgadores, sino también a los postulantes. Establecer líneas de interpretación y de petición y de exigencia muy amplias. Aquí tiene plena aplicación el principio general del derecho, ese que dice, dame los hechos y yo te doy el derecho. No solamente tiene amplia aplicación, sino los resolutores, los operadores jurisdiccionales, tenemos el deber constitucional de analizar de manera muy específica y sin formalismos inadecuados, innecesarios, lo que el usuario del servicio de la Administración de Justicia nos pide. Entonces, imagínense la amplitud de este derecho de familia, lo maleable que es y cómo podemos acomodarlo con la finalidad de salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, todas las cuestiones derivadas de la familia. Entonces, así retomo lo que estamos hablando en torno al matrimonio. El matrimonio es una institución que tiene como primer principio hacer efectivo el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué hace efectivo el libre desarrollo de la personalidad? También me gusta preguntarles, así es que aquí en la pantallita juego a la ruleta rusa y les voy preguntando conforme me aparecen aquí en la pantalla. A ver, Edith Lara Méndez, ¿por qué decimos que el matrimonio permite el libre desarrollo de la personalidad? Edith Lara. Creo que no estamos aquí. A ver, Dulce María Fernández. Tenemos una participante, Diana Redondo, quiere participar. Le activo el audio. Adelante, adelante Diana, y después Dulce María, quien ya le había concedido el uso de la voz. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Yo considero que el matrimonio permite el libre desarrollo de la personalidad cuando está en el proyecto de vida de una persona, estar unido en matrimonio, vivir una relación de pareja y construir un proyecto de vida en conjunto, en común. En esa medida sí contribuye al libre desarrollo de la personalidad, sí se desea que sea parte del proyecto. Exactamente. Si es parte de mi proyecto de vida el tener una vida en pareja, por supuesto que la institución del matrimonio regula esa parte de mi emotividad, esa parte de mi conducta, esa parte de mi estado civil. Muy bien. Por ahí, a ver, ¿a quién más le había pedido el uso de la voz? A Dulce María, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, en ese mismo sentido, es parte del libre desarrollo de la personalidad decidir
si queremos tener hijos y el espaciamiento en el que queremos tener hijos. Es parte de libre desarrollo de la personalidad que está inmersa en el matrimonio. Muy bien, Dulce María. Le pregunto a Diana Redondo, si el matrimonio auxilia o es un desdoblamiento del libre desarrollo de la personalidad, ¿el divorcio también lo es? Diana, adelante. Por supuesto que también lo es. Se parte de la premisa de que es la voluntad de las personas estar o no unidas en matrimonio y continuar o dar por concluido un matrimonio. Si no existe el ánimo, si no existe la voluntad de, o sea, hay que cortar por lo sano, ¿no? Entonces es parte. Decidir ya no es parte del libre desarrollo. Exacto. Queda evidente entonces que son dos instituciones que se encuentran definitivamente vinculadas y que inciden de manera muy precisa en este principio que está previsto tanto en el artículo 1 constitucional como en el artículo 4 constitucional cuando hablo del libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿el matrimonio qué será? ¿Es un contrato? No me voy a tener ya los antecedentes históricos del matrimonio, me voy a ir directo a la sustancia, ¿vale? Esos los van ustedes a poder leer en el material que les voy a hacer llegar. Ok. ¿Será el matrimonio un contrato? ¿Será un contrato de adhesión? Dicen otros dicen que no, que es un acto condición, otros lo clasifican como un acto del poder estatal. Otros eclécticos por ahí dicen, es un acto mixto, es complejo porque toma elementos de todos estos conceptos que ya les vertí con antelación. Y otros dicen que el matrimonio es una institución. Por razones de tiempo no me detengo explicando, exponiendo cada una de las peculiaridades y de los conceptos doctrinarios de matrimonio, porque los teóricos no se han puesto de acuerdo. En lo único en que se han puesto de acuerdo es que el matrimonio es una institución. ¿Por qué se dice que el matrimonio es una institución? Y una de las instituciones más importantes en el derecho familiar. ¿Por qué decimos que es una institución? Roberto Medina. Bueno, por aquí Blanca Laura ya nos dijo, porque ha sido en un inicio base de la regulación de la familia. Ok, por ahí va, ¿sí? Es una institución porque el matrimonio está constituido o integrado por un conjunto de reglas de derecho que son esencialmente imperativas. Es decir, nosotros, si nos unimos en matrimonio, aceptamos la aplicación en nuestro ámbito de vida de ese conjunto de reglas de derecho esencialmente imperativas. ¿Y cuál es el objeto de esta institución? El objeto de esta institución es unir legalmente bajo la tutela del Estado de Derecho a dos personas que tienen un proyecto de vida común. Y ese proyecto de vida común va desde cuestiones patrimoniales, porque sabemos que el Estado regula cuáles son los regímenes patrimoniales del matrimonio. De cuestiones de desarrollo personal en cuanto a aspiraciones de género, cuántos hijos quiero, cuántos hijos queremos, el espaciamiento que habrá entre estos hijos, si no puedo tener hijos a través, de manera natural, podemos en conjunto establecer como proyecto de vida el hecho de que nos vamos a ser sujetos de reproducción, de algún procedimiento de reproducción asistida, o en su caso vamos en conjunto a determinar si aplicamos para una adopción plena de un niño, niña o adolescente. Entonces, fíjense todas las aristas y todos los aspectos de la vida y de las relaciones humanas
que se tocan dentro del matrimonio. Fíjense que ustedes saben que soy magistrada del Poder Judicial del Estado de México y me gusta mucho la definición de matrimonio que tiene nuestro Código Civil, que les voy a decir, palabras más, palabras menos, va a ser la misma definición que van a encontrar en los diversos códigos civiles de la República. Se parece mucho también a la de la Ciudad de México. Son legislaciones espejo, yo las denomino así por el gran parecido que hay entre sus instituciones jurídicas. Pero fíjense, dice el artículo 4.1 bis de la legislación de mi entidad. Es una institución de carácter público y es de interés social, por medio del cual dos personas voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. Aquí ya queda también comprendido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ya aquí tenemos perfectamente establecido. Se reformó hace muy poco, aproximadamente, fue en este año, principios de este año, que se reforma este artículo, porque antes decía la unión de un hombre y una mujer, y era retrógrada y no iba de acuerdo a la progresividad de los derechos humanos. Pero bueno, eso hablamos del matrimonio como institución, en donde está constituido o se integra desde el punto de vista de existencia de solemnidad. Es uno de los pocos actos solemnes que tenemos dentro de nuestras legislaciones, de cualquier estado, conjuntamente con el testamento, ¿verdad? Lo conocemos de esa forma. Y obviamente, pues cada legislación establece de manera muy específica cuáles son los requisitos de existencia de esta institución o de este acto que refleja el estado civil de las personas. Entonces, ya quedando claro qué es el matrimonio, que es una institución que permite el libre desarrollo de la personalidad, la fundación de una familia y la generación de un proyecto de vida, ¿qué pasa cuando nos encontramos que ese proyecto de vida no surte eficacia? ¿Qué es lo que acontece? Bueno, pues que viene el divorcio. El divorcio también es una institución dentro del derecho familiar y es lo que nos ocupa en la exposición del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna opinión en torno a el matrimonio? ¿Algo que ustedes quieran aportar, clarificar o profundizar? Aquí tengo en el chat algunas elocuciones que todas son correctas. Es una institución jurídica, regula la base de la familia. Bueno, es uno de los medios para la fundación de la familia, porque ya tenemos también el concubinato o las relaciones de hecho, ¿verdad? Entonces no es el único. No es el único medio para la fundación de una familia, porque la idea de familia ha sido extensa, o sea, se ha exponenciado de una manera impresionante. Ya la familia en nuestras legislaciones no la concibe únicamente como esa familia hegemónica de papá, mamá e hijos o hijo. Ahora ha reconocido la existencia de un dinamismo en la estructura familiar. Se habla de familias monoparentales, de familias nucleares, de familias reconstituidas, de familias extensas, etcétera. Entonces, también este concepto de la institución de familia ha sido dinámico. Como todo el producto de la conciencia humana es perfectible y siempre va a seguir modificándose. Pues bien, fíjense ustedes que la palabra divorcio deriva de divortium, que quiere decir irse cada uno por su camino. Creo que lo ejemplifica y lo describe de manera perfecta. Pero esta ruptura solo puede reconocerla y declararla
la autoridad jurisdiccional. Y anteriormente, porque recuerden que el concepto de divorcio y adjetivamente, es decir, dentro de los códigos de procedimientos civiles, esta institución de divorcio ha también mutado, ¿verdad? Se ha adecuado a el entorno social. Antes conocíamos el divorcio necesario y entonces los conceptos doctrinales que decían que esta ruptura solamente puede existir por declaración de autoridad jurisdiccional y por las causas determinadas por la ley, hablan del divorcio necesario o del divorcio con causa, en donde tenían que acreditarse los supuestos que la ley establecía para poder obtener la declaración de disolución de esa institución del derecho familiar. Hoy las cosas son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Pues son diferentes sobre este principio que ustedes deben de aprenderse muy bien y que habla del libre desarrollo de la personalidad. ¿Ok? ¿Alguna opinión en este sentido? ¿No? Ok, bien. Existen diferentes conceptos doctrinales en torno al divorcio. Por ejemplo, Colín y Capital, que son unos doctrinarios en derecho familiar, dicen que el divorcio es la disolución del matrimonio viviendo los esposos y como consecuencia de una resolución judicial, de la demanda que realiza alguno de ellos, siempre y cuando se cumplan con las condiciones y con las causas que la ley establece. Hay un civilista también por ahí que tiene visos de especialista en derecho familiar y que todos conocen, que se llama Ignacio Galindo Garfias. Y nos dice que el divorcio significa la disolución del vínculo matrimonial. Pero coincide también en el hecho de que solamente tiene lugar cuando se obtiene la declaración de una autoridad judicial. O bien, aquí ya amplía un poco más este concepto, esta definición, cuando habla de una autoridad administrativa. A ver, Nadia, cuando habla de una autoridad administrativa, ¿a quién se estará refiriendo Galindo Garfias en su definición? Al oficial del registro civil. Al oficial del registro civil, y aquí empezamos a visualizar cuáles son los tipos de divorcio. Tenemos uno de los tipos de divorcio que es el divorcio administrativo. Ese es el primero. Ok, cuando hablo de divorcio también que no lleva a cabo ni un juez ni un oficial del registro civil, ¿quién podrá también declarar la disolución del vínculo matrimonial hoy día? A ver, Claudia Chávez. El tribunal eclesiástico, que es otro tipo, pero digo, no entra dentro del, es el derecho canónico. Es el derecho canónico, pero nos estamos refiriendo al matrimonio civil, aquel que constituye el estado civil. Bueno, el matrimonio civil podría disolverse únicamente por cuestión administrativa y por un juez o un oficial del registro civil, que es la autoridad administrativa. O en su caso, en algunos códigos de la República están implementando también en un tipo de mediación. Están facultando a mediadores para efecto o al del notario público. Era el que quería llegar. Efectivamente, hoy día estamos hablando de 4 tipos de divorcio y eso está de manera general en las legislaciones. Al menos 3 de los tipos de divorcio a los que voy a aludir. El divorcio notarial no está contemplado todavía en las legislaciones de la República, pero sí ya en la mayoría, y bien lo dice Claudia, se ha introducido la posibilidad de que los mediadores puedan también declarar la disolución del vínculo matrimonial. Pero eso todavía no se visibiliza en ninguno de los códigos. Entonces está el divorcio sin causa, el divorcio cuando los dos están de acuerdo, divorcio por mutuo consentimiento o divorcio voluntario,
el divorcio administrativo, que es aquel que declara el oficial de registro civil, y el divorcio notarial. Más adelante, ahorita nada más se los anuncio, más adelante iremos exponiendo cuáles son las peculiaridades de cada uno de estos divorcios. Ok, entonces Galindo García ya amplía un poquito más la definición de divorcio y ya introduce esta parte de la cuestión administrativa. Perdón, aquí hay algunas preguntas en el chat, pero me cuesta un poquito de trabajo. Por favor, estoy yo de manera constante recorriendo la pantalla para saber si hay alguna pregunta. No sean malitos, levanten la mano en la aplicación para que yo pueda concederles el uso de la palabra. O bien, institutos, si ustedes advierten que hay alguien solicitando el uso de la voz, por favor háganmelo saber y con gusto les damos la participación para que todos podamos avanzar. Porque aquí si voy leyendo el chat, a veces escriben muchos al mismo tiempo y estar subiendo y bajando la pantalla me resta atención al argumento que estoy virtiendo. Si me permiten, lo vamos a manejar de esta forma. Bien, ok, sí, aquí hablan de los notarios, sí. Aquí hablan del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Esa es la última parte de esta charla que vamos a comentar. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se cuece aparte y ya veremos por qué. ¿Ok? Bien, entonces, retomando los argumentos en torno al divorcio, vamos a coincidir en que entonces es también una institución jurídica y que surge al propio tiempo del matrimonio. Pero fíjense que en un inicio el divorcio se visibilizó únicamente como esa potestad que tenía el varón de repudiar a la mujer en ciertos casos, y eran dos en específico, una el adulterio y otra era la esterilidad de la mujer. Únicamente era una facultad que se concedía a los esposos, a los varones que estaban en una relación de matrimonio. Los voy a llevar así de la mano en un recorrido rapidísimo en torno a los antecedentes del divorcio únicamente para fines culturales. Bien, en el Antiguo Testamento ya se habla de divorcio, sí. En el libro El Deuteronomio señalaba que el marido podía alejarse de la mujer si sospechaba, o sea, fíjense, nada acreditado, si sospechaba de adulterio o de costumbres licenciosas. O simple y sencillamente, ¿por qué creen? Porque había dejado de amar. Entonces, era suficiente con la manifestación del varón en alguno de estos sentidos para dar por concluido el matrimonio, y lo único que tenía que hacer era echarla fuera de casa y san se acabó. Así estaba establecido en el Deuteronomio. Bien. Rápidamente, en derecho romano encontramos la misma viabilidad y el divorcio solamente podía tener lugar por la voluntad del marido. No era necesario que interviniese ningún sacerdote, ningún magistrado, y no era necesario en algunas ocasiones que expresaran cuál era la causa por la que lo querían dar por concluir. Así se regulaba el matrimonio en la época más antigua del derecho romano. Derecho germánico. Aquí ya se habla más de consenso, ya saben que los alemanes son muchos de convenios, de acuerdos, y en el derecho germánico se podía dar el divorcio cuando el marido y los parientes de la mujer, eso sí, no la mujer, el marido y los parientes de la mujer llegaban a un convenio de que se iba a disolver el matrimonio. Y ya quedaba resuelto con la anuencia de estas dos partes. Con posterioridad ya acoge el derecho germánico el divorcio por la simple voluntad o declaración unilateral del marido, y también retoma estas dos causales, el adulterio o
la esterilidad. Si no podían tener hijos, podían ellos dar por concluido el matrimonio. Derecho canónico, al que hizo alusión su compañera hace unos minutos. Fíjense que en el derecho canónico no se acepta como tal el divorcio, pero se hablaba de la supresión de la comunidad conyugal. En este caso se autorizaba la separación de los cuerpos y esta separación podía ser perpetua, es decir, para siempre, o temporal. La perpetua se concedía cuando se aducía como causa para esta supresión de la comunidad conyugal el adulterio, pero solamente podía ser decretada por la autoridad eclesiástica, nunca, jamás en la vida por la simple voluntad de los cónyuges. Bien, esto es en cuanto al derecho canónico. Llegamos rápidamente al Código de Napoleón. Este código, que ustedes ya lo deben de conocer, en otras clases debieron de hablar ya de él, porque es la base de las instituciones civiles y familiares que tenemos hoy vertidas en nuestros códigos. Por supuesto, se han modificado, pero este código que se les atribuye a los franceses, déjenme decirles que es una recopilación de instituciones civiles y familiares del derecho romano, obviamente de creación de los franceses, pero también del derecho germánico. Aquí se puso listo Napoleón, eligió a los jurisconsultos más prominentes de la época, los puso a estudiar los cuerpos normativos extranjeros e integran este código de Napoleón. Bien. Y hablando de divorcio, este código lo acoge la figura del divorcio, pero dice, únicamente puede darse por 3 causas: el adulterio, la sevicia y las injurias graves. Esto es, el divorcio podía decretarse únicamente por conductas culposas de los cónyuges. Y rechaza, es un poco humanista este código, el divorcio cuando alguno de los cónyuges padece alguna enfermedad. Ahí sí pone una restricción en cuanto al matrimonio. Esto es lo más relevante de este código de 1804. Ahora, llegando a nuestro México prehispánico, los aztecas aceptaban la existencia del divorcio, al igual que los alemanes, al igual que los romanos, al igual que el Deuteronomio. Y esto era por 2 causas. Otra vez, por adulterio y por esterilidad. En estas condiciones era aceptado y se podía decretar el divorcio. Si hablamos de los códigos civiles y de territorios federales de 1870 y de 1884, encontramos que en estos códigos no aceptaban el divorcio, no se acogió la figura del divorcio que estaba prescrita en el Código de 1804 de Napoleón. Estos 2 códigos no la toman. Solamente permitían la separación de los cuerpos. ¿Y qué era esta? Que permitían o dispensaban la obligación de cohabitación de los cónyuges en ciertos casos. Así estaban los primeros códigos, reitero, el de 1870 y el de 1884. Llegamos rápidamente a la época de México independiente, 1917. Y no se me olvida esta fecha, y ustedes han de saberlo, porque en 1917, ¿qué se promulga? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿qué creen? Que Venustiano Carranza se puso súper listo y dijo, a ver, no hay una ley que regule las relaciones familiares. Y en ese tenor se genera en el año de 1917 la primera ley que regula específicamente relaciones familiares. Es decir, es la primera vez que al derecho familiar se le concede una importancia y autonomía. Y se llama Ley de Relaciones Familiares. Se promulga en abril de 1917. Aunque les voy a confesar que en 1914 ya había una ley de divorcio. Era la ley de divorcio de 1914, que fue recogida y acogida por esta
esta Ley Federal de Relaciones Familiares de 1917. Y en esta ley, en la del 14 del divorcio y la del 17, encontramos por primera vez el divorcio. Aquí tenemos al abuelito del divorcio por mutuo consentimiento o divorcio voluntario, como lo conocemos el día de hoy. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran realizar? ¿Nadie? Instituto, ¿nadie quiere hacer uso de la palabra por ahí con las manitas? No tenemos ninguna mano levantada y estoy revisando si existe alguna pregunta. Ok. Ok, denme un segundo. Aquí hay una pregunta que dice Rosario Jiménez y Fuentes. ¿Qué opina de que en algunos estados se pide como requisito la prueba de embarazo para que la mujer pueda acceder al divorcio incausado? Ok, muy bien. Pues es un argumento que tiene un doble filo. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a la autoridad jurisdiccional saber si la mujer está encinta o no al momento en que solicita el divorcio? Porque debemos de fortalecer las presunciones humanas que de nacimiento y de reconocimiento y de paternidad. Recordemos que hay presunciones humanas que establecen que los hijos nacidos con antelación al matrimonio, que son 180 días, se presumen que son hijos de matrimonio. Y después del divorcio, 300 días, se presume que son hijos de matrimonio. Entonces, no es una situación de discriminación, creo que es una situación de protección. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué nos interesa a los órganos jurisdiccionales saber si la mujer está encinta? ¿Por qué? Porque le asisten derechos alimentarios y de cuidados de embarazo y alumbramiento. Y tenemos que dejar en la propia sentencia de divorcio estatuidas cuáles serán las medidas de protección para ese niño o niña que está por nacer y para la mujer embarazada. Entonces, creo que es una medida de protección y que es en favor de la mujer y de niños, niñas que puedan nacer en este periodo de ruptura o de disolución del vínculo matrimonial. Eso es lo que les puedo compartir en ese sentido. ¿Algo más que deseen comentar? Creo que no, ¿verdad, Carla? No. Continúo. No. Bueno, pues me quedé con el abuelito del divorcio voluntario que conocemos hoy y que se acoge en la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Y continuamos entonces con el Código Civil de 1928 para el Distrito Federal y territorios federales. En este código se recogen la Ley de Relaciones Familiares, en donde se permite ya la disolución del vínculo matrimonial por medio del divorcio. Obviamente, como les referí, que en la de 17 ya se hablaba de divorcio voluntario, este código de 1928 también reconoce la posibilidad de disolverlo por mutuo consentimiento. Además, en este código del 28 encontramos al abuelito del código del divorcio administrativo. Esto es, ya se introduce un procedimiento especial que habla del divorcio por mutuo consentimiento. ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos me van siguiendo o voy muy rápido? Ahí voy, ahí voy. Vale. A ver. Por aquí los veo muy guapos en sus fotos, pero no me tienen prendidas las cámaras y quedamos en algo. Les voy a preguntar. Miren, por ejemplo, Anabel García. A ver, aquí la veo, pero me gustaría preguntarle a Anabel, ¿cuál es el concepto de divorcio que puedes integrar con las aportaciones que he realizado en minutos que anteceden? Creo que Anabel no está. A ver. Laura Cruz, tú sí estás. Tú dime, ¿qué estructura o qué concepto de divorcio
puedes compartirnos con lo que hemos platicado hasta ahora? Pues ha dicho que es una institución jurídica, que es la disolución del vínculo matrimonial, que tiene lugar siempre y cuando sea dictada o declarada por una autoridad judicial o administrativa. Bueno, en resumen. Muy bien. Creo que recoge y acoge los elementos que hemos estado refiriendo a lo largo de esta charla. Bien, en el instituto me pidieron que hiciera alusión de manera específica a el Código Civil de la Ciudad de México. Les reitero que son legislaciones espejo. La mayoría de las codificaciones civiles de los estados tienen el mismo viso en las instituciones familiares. Son muy pocas las que difieren, entonces no tenemos inconveniente en hacer alusión a la regulación sustantiva que se encuentra establecida en el Código Civil de la Ciudad de México. Fíjense que el artículo 216 del Código Civil de la Ciudad de México nos da un parámetro en torno a lo que es el divorcio y para qué sirve. Nos dice palabras más, palabras menos, que el divorcio disuelve el vínculo de matrimonio y que deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Aquí con este artículo nos refiere que quién tiene la legitimación activa o quién puede reclamar el divorcio. ¿Quién puede reclamar el divorcio? Dice, pueden solicitarlo uno o ambos de los cónyuges. Y aquí, bueno, entre líneas, podemos establecer que se refiere al divorcio sin causa y el divorcio por mutuo consentimiento, divorcio administrativo y divorcio notarial, cuando dice o ambos cónyuges. Cuando habla de uno de los cónyuges, hace alusión a el hecho de que lo único que tiene que hacer, si es que desea ya no continuar unido en matrimonio, es ir a ver al juez, tocarle la puerta y decirle, no tengo intención ni voluntad de querer seguir unido en matrimonio. Y no tiene que señalar la causa por la cual he solicitado este divorcio. El juez lo único que tiene que analizar o revisar es que se cumplan con los requisitos que la propia ley sustantiva señala y poder decretar la disolución del vínculo matrimonial. Aquí, como les leí entre líneas, lo que dice el Código Civil de Ciudad de México en torno al divorcio, podemos ya desgranarlo y decir, pues habla del divorcio incausado, habla del divorcio voluntario, del administrativo y del notarial. El divorcio sin causa o sin expresión de causa o incausado, así se le denomina a este tipo de divorcio, en donde uno de los cónyuges va a ver al juez y le dice, yo no quiero seguir unido al matrimonio, no tengo que decirte por qué. Y no tengo que decirte por qué, porque la ley privilegia mi derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Así es que te pido, juez, que disuelvas el vínculo matrimonial que me une con mi consorte y me dejes en aptitud de modifiques mi estado civil, ahora soy soltero, y pueda yo contraer matrimonio en algún otro momento si es que me place. Ese es el divorcio incausado, sin causa o sin expresión de causa. O divorcio unilateral, como ahora nos dice nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El otro tipo de divorcio, ahí les va. El divorcio voluntario. Cuando, bueno, los cónyuges están de acuerdo en que requieren ejercer ese derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, pero ya no en un proyecto de vida común. Nos ponemos de acuerdo en todos aquellos aspectos que la ley establece para dejar finiquitadas las relaciones de familia que surgieron con motivo de nuestro matrimonio. Si ahí te ves, toma tu camino, yo tomo el mío y nos vemos.
Obviamente, cuando hablo de divorcio voluntario, de divorcio administrativo y de divorcio notarial, la ley establece determinadas limitaciones o acuerdos a los que los cónyuges, en ese momento todavía, deben de llegar para poder resolver las consecuencias de las relaciones de familia. Bien. Divorcio administrativo, igual. Ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse. Y aquí específicamente nuestras legislaciones, y así lo dicen todas las legislaciones de la República, deben de ponerse de acuerdo en cómo se van a liquidar los bienes de la sociedad conyugal, si es que así se pactó el régimen patrimonial que iba a prevalecer durante el matrimonio. Debe de acreditarse que la mujer no se encuentre encinta o embarazada, por las razones que ya les compartí hace un momento. Si tienen hijos, estos hijos deben de ser mayores de edad y que ninguno de los hijos requiera de alimentos, así como tampoco algunos de los cónyuges. Eso lo van a encontrar en el artículo 272 de la Ciudad de México. Seguimos. El divorcio notarial. Aquí, por ejemplo. Sí. No, adelante. Perdón, hay un par de preguntas en el chat, pero terminamos con esta parte del divorcio y continuamos con las preguntas. Ok. El divorcio notarial. El divorcio notarial. El divorcio notarial es muy peculiar porque no amerita de una declaración. ¿Cuál es la teleología o el fin de esta institución de divorcio notarial? Fíjense, o sea, cómo se acomodó la legislación para que los notarios pudieran decretar los divorcios. Porque para hacer una declaración respecto al estado civil de las personas, solamente hay dos autoridades que pueden hacerlo, que es el oficial de registro civil y la autoridad jurisdiccional. Pero entonces ustedes dirán, ¿y el notario ahí cómo le hace? ¿Se pone la cachucha de juez? ¿Se pone la cachucha de oficial de registro civil? ¿O se deja la investidura de notario? Aquí lo que hace el notario únicamente es dar fe de que los cónyuges llegaron a un convenio respecto de las consecuencias de las relaciones de familia que se generaron mientras estaban casados. Es decir, si voy en divorcio notarial, número 1, tengo que pagar aranceles, honorarios, ¿ah? Y número 2, le tengo que dar al notario, o se tiene que generar ahí, ante la presencia del notario, un convenio en donde estas consecuencias de las relaciones familiares que surgieron por motivo del matrimonio queden evidentes. Sobre todo lo relativo a los bienes. Y siempre y cuando las parejas no tengan hijos menores o dependientes y estén de acuerdo en los convenios. Obviamente, este divorcio notarial lo evidenciamos, por ejemplo, en la legislación del Estado de México. Aparentemente, en Ciudad de México aún no se regula ni se acepta la existencia de este divorcio notarial. Acá en el Estado de México, para quienes quieran profundizar en el contenido y en el procedimiento de este divorcio, lo van a encontrar en el artículo 4.89 bis del Código Civil del Estado de México. ¿Okay? Ahora, quiero hacer un corolario respecto del matrimonio, que se me fue, pero ahorita ya me lo recordé. ¿Por qué es importante lo que voy a decir? ¿Por qué serán importantes los regímenes económicos que han de prevalecer durante la vigencia del matrimonio? Muy sencillo. Ahorita les digo cuáles son. Muy sencillo. Porque cuando viene el divorcio,
si es que esta acontece en esa vida de familia o en esa vida de pareja, debo de dejar saldadas en los divorcios, en donde hay consenso de los cónyuges, la forma en cómo nos vamos a repartir esos bienes. Y aquí vienen preguntas jurídicas y retóricas bastante especializadas, y ya veré si ustedes las pueden visibilizar. ¿Cuáles son los regímenes económicos que prevalecen durante la vigencia del matrimonio? Obviamente, de acuerdo al Estado de la República, existe una presunción en torno a qué pasa cuando no se establece qué régimen patrimonial va a regular la vigencia del matrimonio. Son diferentes supuestos, son presunciones legales que establecen los diferentes códigos. Es la sociedad conyugal, la separación de bienes y en algunos, bueno, son las de facto, las que generalmente nuestras legislaciones aceptan, pero también se puede instrumentar o integrar una tercera forma de régimen patrimonial en el matrimonio, y es la mixta. ¿Y cómo se da la mixta? A ver, rápidamente. La sociedad conyugal. La sociedad conyugal implica que la masa conyugal, o sea, el matrimonio es como una sociedad. Tú trabajas, yo trabajo, puede ser que los dos trabajemos fuera, que los dos aportemos recursos económicos y compramos nuestra casa, nuestro tiempo compartido para las vacaciones, nuestros automóviles, un terrenito que tengamos por ahí, los dos trabajamos, aportamos económicamente, la mitad es tuya, la mitad es mía. Tú trabajas, yo me quedo en la casa, efectúo trabajo invisible, pero dijimos todo lo que se trabaje es de los dos, sociedad conyugal, e igual. Si hay disolución del vínculo matrimonial, 50 para ti y 50 para mí. Ay, pero es que tú no aportaste nada de dinero. Pues lo siento mucho. Aquí hay sociedad conyugal y en eso quedamos. No importa que yo me haya dedicado a el trabajo de casa. Viene la otra. Separación. Ahorita voy a hablar de las capitulaciones matrimoniales rápidamente, ¿eh? Y es lo que nos va a permitir establecer la forma en cómo se va a regular desde la sociedad conyugal, la separación de bienes o el régimen mixto. Separación de bienes, lo que tú trabajes tú lo administras. Lo que yo trabajé, yo lo administro. Y entonces, para el caso de que el matrimonio, la regla general, porque luego no vayan a decir, es que la magistrada dijo esto. Ahorita les va a dar la regla específica. La regla general, lo que tú trabajaste es tuyo, está tu nombre, bye. Lo que yo trabajé es mío, está mi nombre, ahí te ves. ¿Verdad? Pero aquí surge la pensión compensatoria cuando hablo de separación de bienes para el caso de que alguno de los cónyuges se haya dedicado al trabajo o a la administración o preponderantemente lo haya hecho de casa, de limpieza, de comida, de administración, de cuidado de los niños o inclusive que alguno de los dos realice la doble jornada. Y a mí no me interesa que estemos casados por separación de bienes. ¿Por qué? Porque tú tienes más bienes, porque tú saliste a trabajar, porque tú ganaste dinero, porque los compraste y los pusiste a tu nombre, pero yo no tuve esa oportunidad porque tú y yo consensamos en nuestro proyecto de vida que me quedaría en casa para cuidar a nuestros hijos y para administrar nuestro hogar. ¿Pero qué crees? La Suprema Corte ya dijo que este trabajo también tiene una repercusión económica y que tú me lo debes de compensar, porque tú pudiste hacer esa masa patrimonial, porque yo cuidé a tus hijos, porque yo cuidé a tu casa y tú pudiste irte a trabajar. Así es que aquí me tienes que dar una parte de lo que pudiste hacer patrimonialmente. Entonces, esta figura compensatoria ayuda a equilibrar esa distinción patrimonial que existe entre el cónyuge que se quedó en casa cuidando a la casa a los hijos y el cónyuge que salió a trabajar. Entonces, la separación de bienes. Y viene el régimen mixto. Para esto tengo que hablar de las capitulaciones matrimoniales, que tienen repercusión
en los tres sistemas de administración de bienes derivados del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales son todos aquellos acuerdos a los que los cónyuges llegan respecto de los bienes que integrarán patrimonio común o de los bienes que dejarán de integrar patrimonio común. Para pronto, aquí sí no hay vuelta de hoja. Y esto es en todos lados. Vas ante notario, levanta una escritura pública en donde dice, a ver, aquí dos personas van a contraer matrimonio y van a llegar a los siguientes acuerdos para poder administrar el régimen patrimonial al que se someta. Por ejemplo, voy al régimen patrimonial de sociedad conyugal y vienen y dicen, a ver, únicamente van a integrar patrimonio común los bienes que adquiramos durante la vigencia del matrimonio. Y ya, y al final va a ser 50 para ti, 50 por mí, pero nada más. Oye, pero es que tú ya tienes tu departamento en Acapulco, sí, y tú tienes tu automóvil. ¿Eso no entra? No, eso no entra. Entonces, vamos a dejar bien establecido en este convenio que todo lo que compremos durante la vigencia del matrimonio va a ser de los dos. ¿Ok? Ok. Trato, se eleva la escritura pública y así se va a regir la sociedad conyugal. Otro ejemplo. Nos vamos a casar por sociedad conyugal, oye, pero nada más que entren dentro de la sociedad conyugal los bienes inmuebles. Oye, pero si tú compras un coche, no, pues ese no entra. Y si tú compras otro, ese no entra. Nada nos vamos a decir que integran patrimonio común los bienes inmuebles. Bien, lo mismo acontece con el régimen de separación de bienes. Ok, vamos a hacer capitulaciones matrimoniales de que el régimen patrimonial va a ser el de separación de bienes, pero ¿qué crees? Que anterior a la separación de bienes nosotros tenemos algún patrimonio común, ok, vamos a dejar establecido como capitulación matrimonial, como un convenio entre tú y yo, que esto es aparte y que tampoco va a ser para los dos, que cada quien tiene ya su parte proporcional. Y el régimen, aquí por eso tenía yo que hablar de capitulaciones matrimoniales, el régimen mixto, en donde se establece una parte, sí va a formar parte de la sociedad conyugal, de los bienes que adquiramos de aquí a los primeros 15 años del matrimonio. Y lo que venga de los 15 años hacia atrás ya va a ser de cada uno de los dos o al revés. Es un ejemplo nada más para poder materializar y visualizar de qué se trata este régimen mixto. Y reitero, existen diferentes presunciones en torno a cuál es el régimen patrimonial que rige durante el matrimonio para el caso de que no se establezca en el acta de matrimonio. No los conozco todos, pero en la mayoría de los casos de los estados, cuando no queda establecido el régimen patrimonial que va a prevalecer durante la vigencia del matrimonio, la ley presume que se realiza bajo el régimen de sociedad conyugal. Son pocos los estados que aplican la presunción al revés y está en los códigos civiles de todos los estados. Dicen, si no se establece cuál es el régimen patrimonial que va a prevalecer, se entenderá que es separación de bienes. Acá en el Estado de México es sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, es importante que conozcamos estos regímenes patrimoniales porque tenemos que resolverlos cuando se plantean los divorcios. Bien. Podemos, instituto, tomar 10 minutitos para despejarnos y regresamos con la sesión de preguntas y respuestas hasta este momento. Porque ahí quedaron por ahí algunas preguntas todavía que hay que contestar. Ok, magistrada, perfecto. Vamos a una pausa cognitiva de 10 minutos. Son 6:02. Volvemos 6:12. Gracias. Gracias.
necesario que los cónyuges estén de acuerdo. ¿Sí? Y obviamente que se cumpla con los requisitos estrictos y especializados que para cada uno de los casos establecen las legislaciones locales. Entonces, no es lo mismo la respuesta. Muchas gracias. José Luis tiene la mano levantada. Le voy a dar acceso. Adelante, por favor. Gracias. Mis preguntas son dos. Una nos estaba hablando de quiénes pueden solicitar el divorcio. Y ahí me surgía una duda porque acabo de tener una audiencia de avenencia y la persona que solicitó el divorcio acudió mediante un poder, no se presenta ella. Entonces, yo no encontré ninguna restricción. Vi que sí hay una limitante en el divorcio voluntario, pero no en el divorcio incausado. Para mí se supone que al ser un acto, pues digamos lo solemne, acépteme el término, yo entiendo que debe de acudir personalmente la persona, pues para manifestar, ¿no? De viva voz su deseo de querer concluir. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra pregunta? Y la segunda pregunta, estábamos hablando de la pensión alimenticia compensatoria. También justamente en ese divorcio yo la solicité y la juzgadora me dijo, no te la voy a conceder porque quien tiene que acreditar que se dedica a los cuidados del hogar y a la administración del hogar, eres tú. Y como no me exhibiste en ningún medio de prueba, entonces no te la concedo. Entonces, según yo, eh, pues en ese tipo de circunstancias, quien tiene que acreditarlo de otra parte, quien tendría la carga de la prueba para decir, me dedico, te dedicas a otra cosa que no fue la administración del hogar, te compete a ti. Porque, bueno, yo sigo preguntándome en ese sentido, ¿qué prueba pudiese haber? No conozco una institución que nos diga, tú te dedicas al hogar, te voy a dar una constancia. Ok. Aquí eso lo tienen resuelto nuestras leyes. ¿En qué sentido? Ustedes saben que existen diferentes medios de prueba. Y al que voy a hacer alusión en este momento es a la presunción legal. De manera general, la presunción legal que se establece para el reclamo de pensión compensatoria se da en el sentido de que la ley presume que la mujer que invoca, que se dedicó preponderantemente a las labores de administración de hogar, cuidado de los hijos, es cierta esa declaración. Y a quien le corresponde destruir esta presunción que la ley les otorga a las mujeres es a la parte contraria. Entonces, no necesariamente tengo que acreditar que me dedico de manera preponderante al trabajo de casa o al trabajo denominado invisible. La ley cree, si yo lo invoco, que así es. ¿Por qué? Porque se establece esa presunción legal en mi favor. Entonces, se tiene que destruir esta presunción para el caso de que no sea en este sentido. Entonces, ahí es. Ahora, obviamente no existe alguna institución que diga, la mujer o el hombre, porque esto de la pensión compensatoria, dado que los roles se han cambiado y se han roto estereotipos, puede ser que quien se dedique a las labores del hogar sea el varón y que sea la mujer la que salga que sea la proveedora de la casa. Y yo he visto ya muchos casos que así acontecen, porque los he tenido aquí en el escritorio para analizar. Y si hay, ese desequilibrio económico, por supuesto que en una interpretación amplia de los supuestos o de las hipótesis jurídicas que están contenidas en los códigos civiles que hablan de pensión compensatoria, puedo interpretar o hacer uso del principio interpretativo pro persona para que le sea también aplicada a los varones. Entonces son ejercicios de interpretación que nos ayudan a visibilizar esa igualdad de la que habla nuestro artículo 4º constitucional. Espero que quede contestada esta pregunta.
Ahora, respecto de la primera pregunta, efectivamente, no existe un artículo específico que diga que para divorciarme, puedo comparecer a través de apoderado general o de mandatario judicial. Pero en una interpretación sistemática de nuestros códigos, podemos establecer que se puede hacer uso del mandato judicial. Por ejemplo, aquí en el Estado de México tenemos establecido el mandato judicial precisamente en el libro séptimo, en los artículos 7.764, 7.765, 7.766. Por favor, estos son del Código Civil del Estado de México. Únicamente encuentren los correlativos de la entidad federativa que corresponda. Están en sus códigos, porque en todos los códigos está contemplado el mandato judicial. Y más aún, de acuerdo a la Convención de los Derechos Humanos, tenemos el artículo 3, el artículo 17.1, el artículo 23.1, en donde habla de el derecho humano al acceso a la justicia. Sobre la base de esta convención, también la Declaración de los Derechos Universales, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encuentran ustedes el fundamento convencional para que se les autorice que en un procedimiento de divorcio, se pueda comparecer a través de apoderado o de mandatario judicial. Sí se puede realizar esta autorización, indefectiblemente sí. Para lo que, bueno, resulta una paradoja lo que les voy a decir, para lo que no se puede comparecer a través de mandatario o apoderado general, son específicamente para dos actos que nuestra ley reputa como personalísimos. ¿Cuáles serán? A ver, ¿quién me dice? Son dos. A ver, Rosario Jiménez. Supongo que es el matrimonio y el testamento. El matrimonio y el testamento. Esos son los dos actos que la ley reputa como personalísimos. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Ahí hay que comparecer de manera personal, porque esa comparecencia constituye un elemento de existencia de estos actos jurídicos. La celebración del matrimonio y la emisión del testamento. Pero para el divorcio ya les di los artículos que resultan. ¿Quieren que se los dicte rápidamente para que los tengan? O ya me voy con lo que sigue. Se los digo, va. Primero tienen que fundamentar su petición en el artículo 17 de la Constitución, que es aquel que garantiza el derecho a la justicia. Después de eso, van a citar los artículos del 1 al 6, 8, 12, 22 y 51 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después van a citar los artículos 1, 2, 5, 11 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Y para reforzar, pueden citar el artículo 3º, 17.1 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya si se quieren ver así bien estudiosos del derecho, pueden citar los artículos 2.2 y 12.1 del Pacto Internacional
de derechos económicos, sociales y culturales. Con eso, yo les aseguro que podrán hacer comparecer a sus clientes quienes postulan a través de mandatario judicial o, si así lo desean, a través de un poder general. Porque el poder general tiene un costo económico y el mandato judicial se autoriza dentro de los autos del expediente. Entonces, nos ahorramos por ahí una erogación, o le ahorramos una erogación a nuestro cliente. Para quienes son operadores jurisdiccionales, si se lo solicitan, pueden motivar y fundamentar la aprobación en estos artículos. Entonces, a todos nos sirve. Ese es un regalo para ustedes. Bien. Ok, las demás preguntas en el chat, me parece que algunas ya fueron contestadas justo con esta pregunta. Voy a leer una pregunta de Rocío Arzaluz. En su opinión, ¿qué tiene mayor peso, el libre desarrollo de la personalidad o el derecho superior del menor a una vida integral? Dígase a tener una familia. Bien, la Convención de los Derechos del Niño, porque así es la denominación actual, Convención de los Derechos del Niño, establece que uno de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes es el de permanecer o el derecho a una vida en familia. Eso me queda súper claro. Pero el derecho al libre desarrollo de la personalidad debe de ocuparnos desde el punto de vista individual o personal. Y a veces nos requerimos ser juristas para poder establecer lo siguiente. ¿Será factible que autoridad judicial conmine u ordene a dos personas que son la base toral de una familia que tienen hijos a permanecer juntas cuando su proyecto de vida ya no funciona? Creo que el daño psicológico, el daño emocional que se genera a niños, niñas, adolescentes, hijos o hijas de ese matrimonio, resulta en detrimento y contrario al interés superior de la infancia. Porque recuerden que según la recomendación 14 del Comité de la Convención de los Derechos del Niño, establece que el interés superior de la infancia debe visibilizarse desde tres aspectos: como una norma del procedimiento, como un principio y como un derecho sustantivo. Si yo analizo este interés superior de la infancia como un derecho sustantivo, puedo llegar a la conclusión de que el ambiente más amigable que puedo generar en una familia en donde la relación de papá y mamá está rota y no tiene composición, resulta más viable para el interés superior de la infancia que cada uno siga por caminos separados, que recompongan su relación como padres y que les puedan permanecer presentes en la vida de hijos e hijas, porque para que ellos tengan una salud emocional óptima y que permita también su propio desarrollo de personalidad, necesita la figura de ambos. Entonces, creo que puede sonar muy rebuscado esta parte, pero no puedo generar bienestar si yo no estoy bien. Entonces, creo que en este tenor, en el caso específico que estamos hablando, resulta viable el libre desarrollo de la personalidad para yo poder prodigar a mis hijos e hijas una estabilidad emocional. La Convención de los Derechos del Niño dice: haz todo lo posible para que ese niño continúe en un entorno de familia, para que esa familia no se desintegre. Pero también va dirigido para el caso de que si esta familia se desintegra, si papá y mamá siguen caminos separados y hay hermanos, los hermanos permanezcan juntos. Esta es otra arista en donde las autoridades podemos hacer prevalecer ese interés superior de la infancia. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, magistrada.
Fernando González Castro pregunta, ante autoridades extranjeras, ¿qué documento debemos exhibir para acreditar el divorcio tratándose del divorcio notarial? Muy sencillo, hay dos documentos que tiene que exhibir, que es la escritura pública, que es la que envía el notario ante el oficial de registro civil para realizar la anotación del divorcio y puede extenderse el acta respectiva. Lleva la escritura, lleva el acta de divorcio que extiende el oficial de registro civil en atención al oficio requerimiento que hace el notario, adjuntando copias certificadas del convenio del que dio fe celebraron los cónyuges para dar finiquitada la relación de matrimonio. Ok, hay varias preguntas en un mismo sentido. ¿El notario puede celebrar matrimonio? ¿Cuál sería el reconocimiento oficial del divorcio celebrados ante notario? Listo. Bueno, creo que la segunda pregunta ya queda contestada con esta parte que les referí, con el acta o con la escritura que obra en el protocolo de que da fe de que se llegaron a un acuerdo los cónyuges para dar por finiquitado el matrimonio, es suficiente. No obstante, los procedimientos en los estados en los que ya acepta el divorcio refiere que el notario deberá de remitir copia certificada de esa escritura acompañada de un oficio ante el oficial de registro civil en donde se celebró el matrimonio para que éste extienda el acta de divorcio. Con eso queda. Respecto del matrimonio celebrado ante notario. Hasta la fecha no tengo conocimiento de que en algún estado de la República se haya autorizado a los notarios para la celebración del matrimonio. Lo puedo asegurar de manera muy puntual, tratándose de Ciudad de México y de Estado de México. No hay celebración de matrimonio ante notario. Ese es un acto solemne, como les refería hace un rato, que está establecido en la legislación y que uno de los requisitos es que lo celebre un oficial del registro civil autorizado por el Estado. Entonces, no hay forma de que un notario celebre un matrimonio civil hasta que se encuentre acogido en la legislación sustantiva. Adelante. Muy bien, magistrada. Teníamos la mano levantada de Víctor Hugo. No sé si aún quiere participar, pero si usted gusta seguir con la presentación y, bueno, con su clase y 10 minutos antes del término abrimos otro espacio para preguntas y respuestas. Me parece que Víctor Hugo ya volvió a levantar la mano. Hola, buenas tardes. Magistrada, muchas gracias por sus aportaciones. Oiga, yo tengo una duda. ¿Cuál sería el documento o el precepto idóneo para fundar una homologación de sentencia extranjera? Si me están solicitando carta rogatoria, pero bueno, sabemos que el trámite de carta rogatoria es engorroso. Entonces, me gustaría saber si existe algún precepto para el cual homologar esta sentencia. El procedimiento, perdón. Okay. El artículo preciso no lo sé, pero está en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí es donde encontramos la necesidad de la homologación de sentencia. Porque, por ejemplo, en el Estado de México, basta con que exhibas el acta de divorcio para que se ordene directamente, bueno, para que el oficial del registro civil extienda el acta de divorcio en el Estado mexicano. Entonces, el fundamento, no tengo el artículo muy presente, ahorita, a ver si lo recuerdo, te lo comparto. Y respecto a la carta rogatoria, no hay forma de poder eludirla, porque este sí es un procedimiento federal que es necesario para que en el consulado o ante la autoridad que se establezca en el país extranjero pueda realizarse o pedirse copia certificada del acta o del documento en donde quede ya expresado y sancionado el divorcio. Ahí sí no hay forma. Hay que llevar a cabo todo el procedimiento de la carta rogatoria ante consulado, Secretaría de Relaciones Exteriores, los documentos que se requieren para su integración.
no nos podemos librar de él por ahora. Pero con esto de la justicia digital, llegará un momento en que la globalización nos permita realizar estos trámites electrónicos de país a país. Por ahora, los tenemos aquí dentro del territorio nacional. Ya vemos algunas facilidades de los exhortos electrónicos, de las requisiciones de autoridades administrativas a través de medios digitales, estas cadenas de datos que también son muy útiles. Y bueno, este es un área de oportunidad para derecho internacional y para TICs, tecnologías de la información en materia jurisdiccional. Ahorita a ver si me acuerdo del artículo. Gracias, ¿Alguna magistrada. otra cosa? No, por el momento no encuentro algún otro comentario o pregunta. Muy bien. Continuamos entonces y estábamos hablando del divorcio. Y la consecuencia fundamental del divorcio es que quedan los cónyuges en aptitud de contraer nuevo matrimonio. Pero ¿qué pasa si ya tengo iniciado el trámite de divorcio y resulta que, y muchas veces lo vemos, resulta que en la primera junta de avenencia o en la junta de avenencia cuando se trata de divorcio por mutuo consentimiento o ya iniciado el procedimiento ante notario, llegan a una conciliación o se reconcilian las personas que están solicitando el divorcio. Bien, para este efecto, lo único que hay que hacer es dar aviso de la reconciliación al juez y se pone fin al procedimiento de divorcio. En la Ciudad de México encuentran este efecto de la reconciliación en el artículo 280 del Código Civil de la Ciudad de México. Los artículos que permean respecto de la homologación de sentencia están por el artículo como 578, 570 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ahí encuentran lo relativo a la homologación de sentencias, por favor. Como les dije hace un momento, para que haya caldo de pollo necesito pollo, y el pollo del divorcio es precisamente el matrimonio, pero no cualquier matrimonio. Tiene que ser, o tenemos que hablar de un matrimonio válido. El matrimonio válido es el requisito o presupuesto lógico y necesario para la disolución del vínculo matrimonial. ¿Y cómo queda satisfecho este requisito de procedibilidad del divorcio? ¿Con qué se prueba el estado civil de las personas? A ver, ¿quién me dice? Levante la manita. ¿Con qué se prueba el estado civil de las personas? Todos nuestros códigos de toda la República nos dicen lo mismo. Ricardo tiene levantada la mano. Adelante, Ricardo. Pues se me ocurre que con el acta de matrimonio, nada más hay dos estados civiles, soltero o casado. Exactamente. Con las actas del registro civil. Con eso se comprueba el estado civil de las personas. Entonces, para poder acceder o ejercer la acción de divorcio, basta con que yo presente una copia certificada del acta de matrimonio de quienes pretenden divorciarse. Así de sencillo. Ahora, si hablo de capacidad de las partes para solicitar el divorcio, tengo que decir que las partes que tienen capacidad para contraer matrimonio, pues también tienen capacidad para solicitar, reclamar el divorcio. Eso cuando hablo de capacidad general. Si hablo de legitimación procesal, ya les di el tip para que puedan comparecer o para que pueda comparecer el peticionario o los peticionarios a través de interpósita personal. Entiéndase mandatario judicial o apoderado general, eso sí debe de tener una cláusula especial para el divorcio.
Bueno, ya están cubiertos los requisitos de ley para que se decrete el divorcio. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la sentencia de divorcio? En primer lugar, ya hablé de los efectos patrimoniales, ¿verdad? Se termina, se declara la terminación de la sociedad conyugal y se ordena la liquidación en ejecución de sentencia. O se hace la declaración de que el régimen patrimonial fue la separación de bienes y no requiere de un pronunciamiento especial en cuanto a esto. Ya esto toca cantar cuando se reclama la repartición equitativa de bienes o la pensión compensatoria. Eso ya es otro cantar. Pero ¿qué pasa respecto de los hijos? Pues cuando emite una sentencia de divorcio, debe de emitir pronunciamientos o determinaciones de orden específico en torno a los derechos sustantivos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el primero? ¿Sobre qué debe de pronunciarse el juez? En primer lugar, cuando hay hijos de un matrimonio cuya terminación se ha declarado a través del divorcio. En el chat tenemos participación. Adelante. Guardia y custodia, alimentos. ¿Okay? Gema Espinosa, pensión y custodia y convivencia. Perfecto. Hay tres cuestiones fundamentales que constituyen los derechos sustantivos de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo van a suplir sus necesidades? Y el acercamiento que debe de regular el juez entre el progenitor no custodio con sus hijos o hijas, ¿verdad? Y estoy hablando de un régimen de visitas y convivencias. Fíjense que acá en el Estado de México tenemos artículos muy expresos en donde se establecen cuáles son los requisitos para que, en tratándose de divorcio voluntario y propuesta de convenio en divorcio sin causa, deben de exhibirse en torno a estos derechos sustantivos de niños, niñas y adolescentes. Son, ¿en dónde van a vivir? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo va a generarse ese régimen de visitas y convivencias? ¿Cuál va a ser el monto de la pensión alimenticia que se les va a otorgar? ¿Cómo se va a actualizar esta pensión alimenticia? Si la madre o el padre que va a ser custodio requiere de pensión alimenticia, y todos los acuerdos a los que puedan llegar los cónyuges todavía en ese momento respecto de los bienes que forman parte del patrimonio común o que hayan de repartirse. De manera general, en diferentes fracciones y con diferentes palabras, estos 7 requisitos, y perdón, me faltó la forma en que se garantiza la pensión alimenticia. Estos 8 requisitos son elementos indispensables sine qua non en los convenios, tanto en la propuesta de convenio del divorcio incausado como en el convenio que deben de exhibir el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Porque es necesario, en aras del interés superior de la infancia, que queden asegurados estos derechos sustantivos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto requieres para subsanar tus necesidades, niño, niña, adolescente, a través del progenitor custodio, que puedan llegar a un convenio? Eso sería lo deseable, porque por ahí dicen, no hay nada más sencillo de obtener que lo que el deudor quiere otorgar. Es más fácil, y aquí, si ustedes dicen que yo lo dije, lo voy a negar, pero en estas cuestiones, eso de más vale un buen arreglo, un mal arreglo que un buen juicio, creo que queda como al dedo. Pero esto tiene que venir de un buen ejercicio de conciliación que lleve a cabo el juez.
un buen ejercicio de concientización, en el sentido de que este presupuesto, ese numerario, es el mínimo que requieren los acreedores alimentarios, niños, niñas, adolescentes o mujer que se dedicó a los trabajos del hogar, para subsanar y para poder lograr este principio que los he traído duro y dale con el del libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Entonces, por eso la ley requiere de este convenio. Obviamente, les digo, es lo más deseable, no es lo deseable, pero no siempre acontece de esta forma. Y vuelvo a retomar, el artículo 283 del Código Civil para la Ciudad de México establece cuáles son estos parámetros deseables a los que a estos convenios a los que deben llegar los progenitores de niños, niñas y adolescentes. Ahora, una vez que ya se tiene la sentencia de divorcio, acá es lo que ya referí, el juez ordena hacer gire oficio al oficial del registro civil en donde se llevó a cabo el matrimonio, para que con copias certificadas de la sentencia que resuelva o el divorcio incausado o el divorcio por mutuo consentimiento, se realice la anotación marginal en el acta y se extienda a los interesados el acta de divorcio. Y así es como se hace pública o se publicita la resolución de divorcio que deja en aptitud a los excónyuges de contraer nuevo matrimonio. Por ahí algunas veces me han preguntado, magistrada, ¿y qué pasa si ya se quedó la sentencia de divorcio, como acontece muchas veces, pero nunca se gira el oficio? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya están divorciados? ¿Ya puedo contraer matrimonio? Sí. Prácticamente, la disolución del vínculo matrimonial ya quedó declarada desde el momento en que se dicta la sentencia, porque generalmente en nuestros códigos adjetivos se establece que la sentencia que decreta el divorcio causa ejecutoria por ministerio de ley. Es decir, de forma automática le es inherente la calidad de cosa juzgada y se puede ejecutar. Desde ese momento yo ya estoy divorciado y si quiero puedo volver a contraer nupcias. Lo que puede acontecer, que es algo diferente, es que cuando vayan ante el oficial del registro civil a solicitar su acta de nacimiento, si es que pretenden contraer matrimonio de nueva cuenta, va a aparecer una anotación marginal que diga: fulano de tal está casada con fulano de tal en matrimonio de fecha tal. Por eso sí es importante que se dé conclusión al trámite administrativo de anotación de la resolución de divorcio. Pero reitero, eso no quiere decir que no estén divorciados. Sí, ya estamos divorciados. Pero la conclusión de este procedimiento es precisamente la extensión del acta de divorcio respectiva. Bien. Todo es muy deseable cuando se dice, ya está el convenio y ya dijimos que tú vas a cuidar a los niños, que yo te voy a dar el pago de una pensión, que van a vivir en la casa de Cedros número 8 y que yo voy a poder ver a mis hijos e hijas. ¿Cuál es el régimen de visitas y convivencias general que nosotros le llamamos? Ya cuando nos dan cuenta los proyectistas decimos, por favor, en este asunto en específico te vas a un régimen de visita general. El régimen general es el siguiente. Obviamente este es el régimen general, pero debemos de actuar al caso por caso y de acuerdo a las necesidades sustanciales de esa nueva familia, ¿verdad? Digo nueva familia porque van a seguir siendo familia aunque los papás se hayan divorciado. Días de semana alternados pasarán con el progenitor no custodio. Si es posible un día entre semana y así lo peticionan, también se concede. Vacaciones al 50%. El primer año, la primera parte la pasará con el padre no custodio y la segunda parte con el padre o madre custodia y se irán alternando año con año.
El Día del Niño, la primera parte será con el progenitor. Generalmente le dejamos al progenitor no custodio el primer año, las primeras partes de los regímenes de visitas y convivencias por cuestiones visibles, ¿no? Las vacaciones al 50%, el día del papá, que lo pase con el papá, el día de la mamá, que lo pase con la mamá, las vacaciones de los niños, reitero, al 50%, fines de semana alternados, los cumpleaños también en años alternados, y tratamos de generar un régimen de visitas y convivencia de equidad, es decir, que les corresponda las mismas partes en proporción temporal a cada uno de los progenitores. La otra parte es la pensión alimenticia. Oigan, pero se me olvida decirles, ¿qué pasa? Fíjense, si en un divorcio voluntario, si ustedes quieren, llegan los consortes en ese momento, los cónyuges, y le presentan un convenio al juez en donde dice, pues mira, vamos a ejercer la guardia y custodia compartida, pero yo vivo en San Luis Potosí y yo me voy a quedar aquí a vivir en la Ciudad de México, pero vamos a ejercer la guardia y custodia compartida. Y respecto del pago de alimentos, pues el señor me va a dar 300 pesos mensuales y así ya quedamos. ¿Y cómo te va a garantizar? No, pues ya me firmó un pagaré. Me dice que me está dando 5,000 pesos que garantiza los 12 meses. Oye, ¿y cómo se va a actualizar la pensión? Pues que se actualice conforme a la tasa bancaria de interés ordinario de Bancomer. Entonces el juez analiza ese convenio y empieza diciendo, a ver, una guardia y custodia compartida aquí es imposible, porque no se generan las condiciones necesarias para que esta pueda materializarse. Me estás diciendo que tú te vas a quedar a vivir en Ciudad de México con los niños y que él se va a ir a San Luis Potosí. ¿Cómo van a ejercer una guardia y custodia compartida? Además, me estás diciendo que no voy a señalar régimen de visitas y convivencias porque pues ya hay una guardia y custodia compartida. A ver, aquí no me checa. ¿Me estás diciendo que con 300 pesos mensuales va a ser suficiente para que estos niños subsistan? Obviamente no, ahí el juez lo que visibiliza es que ya al progenitor custodio ya lo que le urge es decir adiós, bye, ya vete, no quiero nada, bye, ¿verdad? Entonces el juez empieza a analizar y no se dan las condiciones jurídicas específicas que garanticen el interés superior de la infancia. ¿Podrá el juez hacer valer esa circunstancia o forzosamente tendrá que aprobar y elevar ese convenio a categoría de cosa juzgada porque así los papás de esos niños o niñas ya se pusieron de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes? A ver, quiero escuchar una opinión. Se está diciendo que el divorcio voluntario, pues nada más necesitan ponerse de acuerdo y ya, que no se había de aprobar. Yo otra vez. A ver, Víctor. Hola, magistrada. Mire, yo pienso que la guardia y custodia compartida es una figura que requiere mínimo que vivan en la misma latitud o en la misma entidad. Partiendo de esa base, también considero que es una excelente estrategia para efectos de que cese la obligación alimentaria. Entonces, pues mi opinión es esa, pero, híjole, ya se me fue la idea. ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? El juez está obligado a... Claro, velando por el interés superior de la niña, niño o adolescente o adolescentes que existan dentro del matrimonio. Claro que tiene que vigilar que eso se proteja y que no sea como dijeron en la mañana, un concepto vacío. Que la mayoría de las autoridades se limitan. No lo apruebo. No, desde luego que no lo apruebe, magistrada. Pero pues si es un divorcio voluntario. No, magistrada, pero usted tiene el imperio de la espada de Sófocles. Y con ese imperio que le otorga también la entidad y todos los ciudadanos mexiquenses, le decimos que no lo apruebe. Ok, Víctor Hugo, muy bien. A ver, vamos a escuchar ahora a Aarón y después a Ricardo.
Me silencio, magistrada, que esté muy bien. Bye. Hola, buenas noches, Gracias, magistrada. Víctor Hugo. ¿Me escuchó? Sí, adelante, Aaron. Hola, considero igual que no se debe de aprobar el convenio, toda vez que si bien la mamá lo que quiere es que pues el papá se aleje y desaparecerlo y que se vaya a otro estado, eso pues no es correcto, porque ella debe de velar por los derechos de las niñas o de los niños a recibir una pensión alimenticia suficiente que pueda sufragar las necesidades de comida, de vestido, de educación de los menores, y no basta pues que diga que con 300 pesos es suficiente para sufragar todos esos gastos. A mí en la práctica profesional ya me ha tocado supuestos como esos, y lo que ha sucedido es que el juzgador llama a los padres y pues les explica que estos derechos son principalmente de los niños, no de los padres, a recibir una pensión que sea adecuada, a que los menores estén en contacto directo con ambos progenitores posterior a la separación de los padres. Entonces, si dice, bueno, es que la mamá no me quiere dejar ver al niño o me hace la vida imposible, bueno, el juzgador tiene que ver que o dictar todas las medidas necesarias para que se logre esa convivencia y se fortalezca ya sea el vínculo paternofilial o maternofilial, dependiendo de qué vaya a ser el custodio. Muy bien, Aaron, muchas gracias. Ricardo, Priscila y Margarita, me apena mucho, pero ya me están jalando las orejas de aquí de la escuela, porque ya estamos sobre el tiempo para cerrar. Agradezco mucho ese interés de participación, pero ya debo de cerrar la sesión. Y vamos a concluir diciendo que efectivamente no importa que insistan en que ese convenio del que les puse de ejemplo deba de aprobarse. Entonces no nos divorciamos, pues no se divorcien, pero un convenio que no salvaguarda el interés superior de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que no debe de ser aprobado. Y si no se llega a la modificación del convenio, en el caso específico, lo que debe pasar es dar por concluido el divorcio, porque el convenio al que pretenden celebrar los cónyuges no resulta asequible ni garantiza el interés superior de sus hijos o hijas. Entonces, en el caso que les puse, tendríamos que dar por concluido ese divorcio voluntario hasta que se convenzan de cómo es que tienen que celebrar este convenio. Muy bien, pues por mi parte ha sido un placer comentar aquí con ustedes esos temas. Me faltó tiempo, que bueno, yo quisiera aquí seguir refiriendo. Les agradezco mucho la gentileza de su atención, el interés de las preguntas, y quedo a sus órdenes aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México. Estoy en la primera sala familiar colegiada de Toluca. Y de verdad, valoro muchísimo y reconozco el esfuerzo que ustedes hacen por convertirse en especialistas en esta materia jurídica. De verdad, en materia familiar, y lo sostengo, esto sí lo sostengo aunque me lo pregunten, estamos los verdaderos jueces, los verdaderos abogados, porque aquí sí estamos llamados a defender, ¿verdad? Les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Fue todo un honor tenerla para esta clase. Por lo que veo de los comentarios es que la clase les gustó mucho a todas las personas aquí presentes. Y pues sin más por el momento, nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien. Gracias, chicos, y les envío el material para que me hagan favor de difundirlo con los compañeros. Les reconozco y los abrazo con cariño. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Claro que compartimos el material. Gracias. Bye. Hasta luego.